Y ahora, hermanos, no habiendo más anuncios por el momento, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Y este domingo continuaremos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Vamos a pasar otro domingo estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Y les recuerdo que el Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios que son escritos sobre la vida, enseñanza del Señor Jesucristo y la obra que Él vino a hacer por pecadores. El propósito de estos evangelios es que veamos quién es Jesús y que veamos que Él es Dios y que Él es nuestra única esperanza. Y este domingo, en vez de ir adelante en lo que estudiamos la semana pasada, vamos a ir para atrás. Vamos a estudiar lo que pasó antes de lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a estudiar Marcos 14, 26 al 31. Y para el récord, hoy es domingo 29 de noviembre del 2020 y esta predicación es titulada Misericordia Inmerecida. Y antes de decir otra palabra, me gustaría orar. ¿Me acompañan, hermanos? Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, y por el privilegio de compartirla. Te pido, Señor, que me ayudes a hacerlo fielmente, Señor, que cada una de las personas que escucha esta predicación, Señor, tenga un mayor amor por ti, un mayor afecto por tu obra, por lo que has hecho por pecadores, y que al conocer tu carácter, Señor, seamos transformados para tu gloria, Señor. Ayúdame a hacerlo. Reconozco que no soy suficiente para hacerlo, Señor, pero apelo a tu gracia, a tu misericordia, para que tú seas glorificado a través de ella, Padre. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vayamos allá a Marcos 14. Versículo 26 al 31. Y como les decía, esta tarde estudiaremos los eventos que ocurrieron antes de que Jesús y sus discípulos fueran al huerto de Getsemaní. Estos eventos que vamos a estudiar en esta tarde ocurrieron en el camino cuando ellos iban ahí. Y creo que es importante que entendamos esta porción de la Escritura para que podamos entender mejor el pasaje que estudiamos la semana pasada y que de igual manera veamos el carácter compasivo de nuestro Señor y Salvador, para que así tengamos plena confianza de que cualquiera que sea la situación que estemos pasando, tenemos a un Dios a quien podemos acudir y que nos recibe porque Él es fiel. Y para dar un poco de contexto a este pasaje, Jesús estaba en la última semana de su ministerio terrenal y en este punto ya la muerte de Jesús era un evento próximo. Se podía sentir en el aire durante toda esa semana. Jesús en su última noche con sus discípulos celebró la cena de la Pascua, solo que esta celebración fue diferente, ya que Él la transformó en la cena del Señor. De ser una celebración familiar, en la que se celebraba la liberación de la nación de Israel de la opresión de Egipto, Él la convirtió en una celebración compartida con creyentes, en la que celebramos la liberación espiritual que Jesús estaría consiguiendo, que Él consiguió a través de su muerte en la cruz. Al convertirse en el Cordero de la Pascua, que todos los otros corderos que fueron sacrificados estaban apuntando. Él cumplió la Pascua. Jesús siempre ha sido el centro de todo. Y esas sombras del Antiguo Testamento se tratan de Jesús. Y en esa cena, Jesús sorprendió a sus discípulos al decirles que uno de ellos lo iba a traicionar.
Sin embargo, la sorpresa de los discípulos sería aún mayor al enterarse que no solamente uno de ellos lo iba a traicionar, sino que todos y cada uno de ellos iban a abandonar a Jesús. Todos y cada uno de ellos. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es a veces sencillo pasarlo por alto, ya que están en medio de dos pasajes muy importantes. Una es la institución de la Cena del Señor, y el siguiente es cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní. Pero al estudiar este pasaje, el Señor nos muestra la importancia de estar alertas en cuanto a nuestro orgullo y reconocer quién es nuestro Señor. Mi oración es que al ver el carácter de Jesús y el peligro de caer en un orgullo religioso, nos ayude a estar firmes en quién creemos, en Jesús, para que venga lo que venga, siempre confiemos en Él y estemos dispuestos a declarar nuestra lealtad, obediencia y adoración a nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en este día. Marcos 14, del 26 al 31. Dice el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este pasaje lo he dividido en 4 secciones, y las últimas 3 nos hacen ver cosas acerca de nuestro Señor Jesús, pero la primera es la que pone el contexto del pasaje, y he titulado esta primera sección, que es el versículo 26, el camino a la cruz. Y vamos a leer ahí la primera parte, en el versículo 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, este pasaje comienza con un punto de transición en la historia. Jesús, después de instituir la cena del Señor con sus discípulos, terminaron cantando el himno, dice aquí. Y los himnos que se cantaban cuando se celebraba la Pascua era el Salmo 115 al 118. Hace rato leímos el Salmo 115. Y entre esos himnos que se acostumbraban cantar para cerrar la celebración de la Pascua estaba el Salmo 118. Y este salmo exalta la bondad y misericordia de Dios. Y les voy a leer los primeros 4 versículos. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y precisamente Jesús les iba a mostrar esa misericordia y bondad de la que habla este salmo, de la que ellos justamente estaban cantando en esa noche. Jesús y sus discípulos dejaron el aposento alto, el lugar donde ellos estaban celebrando la Pascua, y salieron de la ciudad de Jerusalén. Dice que ellos salieron al monte de los olivos, en camino al huerto de Getsemaní. El tiempo de que Jesús fuera a la cruz se acercaba. Él iba a ser arrestado esa misma noche. Mientras ellos estaban en el camino, Jesús hace una declaración que sorprendió a los discípulos profundamente. Y en este pasaje vemos varias cosas sobre nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 27, que es la segunda sección, vemos la divinidad del Señor. Y la primera parte del versículo 27 dice:
Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. En otra versión, dice el versículo 27, Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán o caerán. Y la palabra aquí que la Reina Valera traduce como escandalizaréis, en el original quiere decir caer ante un obstáculo, tropezar, caer. Ellos iban a caer en esa noche, cada uno de ellos. Y primeramente me gustaría aclarar lo que Jesús no está diciendo aquí. Él no estaba diciendo que ellos iban a perder su salvación, ya que eso es imposible. Y un pasaje que lo deja muy claro es entre varios que hay, pero un pasaje que lo deja bien claro es Juan 10, 27 al 29. Vayan allá a Juan 10, 27 al 29. Más adelante en sus Biblias, Juan 10, 27 al 29. Vamos a leer las palabras del Señor Jesús. Dice Juan 10, ¿estamos ahí? Sí. Juan 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿quién puede arrebatar las ovejas de la mano de Dios? Nadie. Nadie las arrebatará de mi mano, dice. Ningún creyente puede perder su salvación. Obviamente que esto no es una licencia para pecar, sino todo lo contrario. Como agradecimiento a la salvación que hemos recibido, vamos a querer rechazar el pecado lo más posible. Vamos a odiar ese pecado, porque eso eso no agrada al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir si regresamos ahí al pasaje? Jesús está diciendo que ellos iban a caer. ¿Y qué tipo de caída es esta? Ellos caerían en su compromiso de lealtad al Señor Jesús. Su compromiso con Él se iba a debilitar. Ellos lo iban a abandonar. Ellos no eran igual que Judas, quien nunca fue salvo, sino que ellos cayeron momentáneamente. Jesús, mientras terminaba de cantar ese himno con sus discípulos, y ellos reconocían la bondad y misericordia de Dios, les dice que se iban a apartar de Él. Pero noten lo que Jesús dice aquí, dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. No mañana, no en una semana, no en un mes, esta noche. Añadiendo más a la sorpresa de los discípulos. Ellos acababan de escuchar que uno de ellos iba a traicionar a Jesús. Y para ese momento ya era claro que Judas era ese traidor. Pero Jesús ahora les dice: todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Y en esta declaración por parte de Jesús nos muestra su divinidad, nos muestra que Jesús es Dios. Él hace ver su control soberano al tener un conocimiento sobrenatural de lo que iba a pasar y de lo que había en el corazón de los discípulos. Algo que probablemente los discípulos ni se imaginaban, pero estaba en su corazón y Jesús lo sabía. Y el que los discípulos le abandonaran iba conforme al plan de Dios. Todo esto estaba profetizado en la Escritura. Si ven el resto del versículo 27, dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús cita a Zacarías 13:7, un profeta del Antiguo Testamento. Dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea que las ovejas se van a separar.
Cuando el pastor sea herido, ellos iban a huir. Jesús se había reconocido como el buen pastor. Para ellos era evidente de quién estaba hablando. Y las ovejas son los discípulos quienes iban a huir. Pero noten aquí, ¿quién está hablando en el versículo que cita Jesús? Cuando dice, heriré al pastor. Dios Padre está hablando ahí. Heriré al pastor. Dios Padre es el que estaba hablando. ¿Y quién iba a ser herido? El pastor, Dios el Hijo. Jesús era el que iba a ser castigado, el que primeramente iba a ser arrestado y llevado a la cruz, castigado por los pecados de las mismas ovejas dispersas. ¿Y quién iba a herir a Jesús? Dios Padre. Y esto lo vemos en Isaías 53:10. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Jesús bebió la copa de la ira por pecadores, como tú y como yo. Jesús fue castigado, fue quebrantado por el Padre en nuestro lugar, ya que Él cargó con el pecado de su pueblo. Y todo esto ocurrió conforme al plan de Dios. La cruz no fue un accidente, no fue el plan B de Dios, sino que estaba dentro de su plan para salvar a un pueblo para su gloria. Jesús es Dios y estaba en control de todo lo que estaba pasando, y esto continúa siendo verdad. Él está en control y Él sustenta toda la creación. Él es Dios. Y también este pasaje nos muestra la humillación de nuestro Señor Jesús, en el hecho de que sus discípulos más cercanos, sus amigos más cercanos, lo iban a abandonar. Estos hombres en quien Él había invertido los últimos 3 años de su vida, fueron aquellos quienes decidieron abandonarlo en el momento más crítico. Esto causado tal vez por el miedo y definitivamente por la incredulidad que ellos tenían en las palabras de Jesús. Hermanos, Jesús fue abandonado. Él estuvo solo allí cuando fueron a arrestarlo. Él se quedó solo, siendo el Dios del universo, sin necesidad alguna de nada. Se quedó solo, porque solamente Él podía ir al lugar que iba, a la cruz. Pero esto debe de mover nuestros corazones a agradecerle por esa obra, por esa humillación, por esa obra que Él hizo en la cruz. Y de igual manera esto nos hace ver que Jesús entiende el sufrimiento o la dificultad por la que tú puedes estar pasando. Y Él sabe lo difíciles que son las relaciones humanas, mejor que cualquiera de nosotros. No por nada en Hebreos 4, 14 al 16 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tal vez tú has sido traicionado o decepcionado por alguien, o tal vez tú eres el que ha traicionado o decepcionado a alguien más. Si has abandonado, si has sido abandonado, si has sido traicionado, esto no es algo que Jesús no pueda entender. Él lo entiende mejor que tú. Y si tú has sido el que has traicionado o abandonado o decepcionado a alguien, esto no es algo con lo que el Señor no pueda ayudarte. Por todos tenemos gracia y esperanza en Cristo. Él no nos deja solos en nuestro pecado, en nuestra debilidad. El pensar en nuestra debilidad, de hecho, debe de llevarnos a mirar, a voltear nuestra mirada a Él, ya que Jesús se compadece de nosotros. Y nos podemos acercar a Él confiadamente para pedirle ayuda. Y al mismo tiempo nos ayuda a perdonar, nos motiva a perdonar a aquellos quienes nos han llegado a traicionar o decepcionar. Esa misma gracia que Jesús mostró con sus discípulos es la que debemos demostrar con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. La Escritura nos manda a perdonar, pero esto en base al perdón que hemos recibido en Cristo.
A la luz de ese perdón es que podemos y debemos perdonar. Somos pecadores, eso es una realidad. Y pasamos por situaciones difíciles en nuestras relaciones. Pero lo más impactante es que tenemos a un Dios que nos entiende, que Él entiende lo que estás pasando, incluso mejor que tú. Él siente compasión por ti y está dispuesto a ayudarte. Jesús sabía lo peor sobre sus discípulos. Él sabía que lo iban a abandonar. Pero Él siguió amándolos y los perdonó. Y veamos lo que dice el siguiente versículo, en el que Jesús nos muestra su perdón y su poder. En el versículo 28. Dice el versículo 28: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A través de los evangelios podemos ver que Jesús en varias ocasiones habló sobre que Él iba a ser levantado de los muertos, que Él iba a resucitar. Y un ejemplo es Marcos 8:31, se los leo, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús muestra su poder, su autoridad, al decirles que Él los iba a volver a ver en Galilea. El pastor iba a ser herido, pero Él no permanecería en el sepulcro, sino que ellos iban a volver a verlo. Noten que Jesús no les dice: como ustedes me van a abandonar, no quiero saber nada de ustedes. Que es una reacción que probablemente muchos de nosotros llegaríamos a tener, ¿cierto? Sino que Jesús con toda certeza les dice: los veré después en Galilea. Y Galilea era el lugar donde todo había comenzado para ellos. La mayoría de los discípulos era de ahí. Y fue en Galilea donde Jesús y sus discípulos pasaron la mayor parte de su ministerio. Él les dijo: los volveré a ver en Galilea, iré delante de vosotros a Galilea. Él muestra su misericordia y perdón para pecadores. Y es por eso que los discípulos no fueron desechados, a pesar de su debilidad e infidelidad. Jesús justo les había dicho que ellos lo iban a abandonar, pero Él les ofrece gracia. Les dice que lo volverían a ver. Ellos no merecían volver a verlo, pero Jesús se los da, les da esa bendición por gracia. Él no los desecha. Y las palabras de Jesús se cumplieron hasta el más mínimo detalle. Vayan por favor ahí adelantito en Marcos 16, versículos 6 y 7. Marcos 16, versículos 6 y 7. Cuando María Magdalena y las demás mujeres encontraron la tumba de Jesús vacía, un ángel les dijo esto: mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El ángel les dice: ustedes van a volver a ver a Jesús como Él lo dijo. Jesús iba a usar a esos mismos discípulos para su gloria. Y es por eso que Él fue a la cruz, para perdonar sus pecados, para cargar con su castigo. Y Él no los dejó así, sino que los transformó por medio de su Espíritu Santo y los maduró para que fueran instrumento, para que fueran el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a todo el mundo. Ellos estaban a punto de abandonarlo y Jesús ya les estaba prometiendo que lo iban a volver a ver. Qué gran Salvador tenemos, hermanos. Y esto nos queda mucho más claro en la última sección de este pasaje.
Y este pasaje nos muestra la humildad del Señor y el engaño del orgullo. Vemos esto del versículo 29 al 31. Dice el 29: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Antes que esto ocurriera, justo esa misma noche, Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Y saben cuál fue la reacción de los discípulos? Ellos dijeron: ¿seré yo? Ellos genuinamente dudaron de ellos mismos al preguntarse: ¿seré yo el que traicione al Señor? Ahora la reacción de los discípulos fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Pedro, ¿quién más que Pedro, verdad? Con quien muchos de nosotros nos identificamos, casi por automático contradijo las palabras de Jesús, y los demás discípulos se unieron a su insensatez. ¿Y cómo es que pudieron cambiar las cosas tan rápido? En una palabra: el orgullo. Les leo el Proverbio 16, versículo 18, capítulo 16, versículo 18. Aquí lo deja muy claro. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes que la caída, la altivez de espíritu. Otra versión dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. La humildad que ellos habían mostrado se había ido. Antes de la destrucción es la soberbia, el orgullo. El orgullo en muchas ocasiones lleva a la destrucción, a la insensatez. Y Pedro, el más confiado de los discípulos, levanta la voz ante la declaración de Jesús. Pedro dice: aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Noten que Pedro se desentiende de los demás discípulos. Él dice: puede que ellos sí te abandonen, pero yo no. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero Jesús demuestra su humildad y paciencia y le dice a Pedro: no, Pedro, no. El versículo 30 dice: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esta misma noche, Pedro, tú me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces. Lo que significa antes de que amanezca, básicamente. Tú me vas a negar 3 veces. El pecado de Pedro no fue un accidente o un simple impulso causado por el miedo, sino que conscientemente lo negó 3 veces. Y así, exactamente como Jesús dijo, así ocurrieron las cosas. Y les leo Lucas 22, 61 y 62. Dice: entonces, esto es después de que él lo negó 3 veces, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Exactamente como Jesús lo dijo, así fue. Y también vemos en el versículo 31 que los otros discípulos se unieron a la insensatez y orgullo de Pedro. El versículo 31 dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, lejos de aceptar las palabras de Jesús, de recibirlas y arrepentirse, decir: Señor,
Lo que tú dices es la verdad y lo nos has demostrado por todos estos años. Ellos lo dicen no, lo contradicen. Los discípulos se creyeron más sabios que Jesús. En su insensatez creían que podían controlar las cosas. Ahora ellos eran los soberanos, pero no podían estar más equivocados, hermanos. Ahí más adelante, en el mismo capítulo 14, en el versículo 50, veamos lo que dice que hicieron los discípulos. Ahí mismo capítulo 14, versículo 50. Cuando Jesús es arrestado, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Y cuántos son todos? Diría el pastor. Todos, ¿verdad? Nadie quiso identificarse con él a la hora de la prueba. Jesús fue abandonado por aquellos en quien más confiaba. Y este pasaje, hermanos, nos muestra la divinidad de Jesús, nos muestra su poder y perdón, nos muestra su humildad y también nos muestra el peligro del orgullo al ver la insensatez de los discípulos. ¿Y qué podemos aprender nosotros de un pasaje como este? Una de las cosas que vemos en este pasaje es que la palabra de Dios se cumple. Exactamente así como Jesús dijo, así fueron las cosas. Y esto debe de darnos mayor confianza en que Él es soberano y el que Él ha puesto su palabra aquí en la Biblia y que tenemos acceso a ella y podemos confiar en ella. No debemos de ser negligentes al no acceder al tesoro que Dios nos ha dado en la Biblia. Y que podamos decir junto con el salmista en el Salmo 119:11, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Confiemos en la palabra de Dios, leámosla regularmente, pasemos tiempo en ella y pongámosla por obra. Podemos confiar en ella. Podemos confiar en la palabra del Señor. También podemos ver, hermanos, otra cosa, que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos. Nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino que viene de reconocer nuestra debilidad. Jesús le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el pastor MacArthur que entre más débil sea el instrumento humano, más claramente brilla la gracia de Dios. Pedro y los discípulos se creyeron fuertes, al igual que nosotros también nos creemos fuertes. Nosotros podemos. Ellos hablaron del futuro como si ellos fueran dueños del futuro. Y esa fue su insensatez, ese fue su orgullo, y su caída fue negar a Jesús. Esa fue su caída. Es necesario reconocer que somos débiles y que nuestra única fortaleza y poder para vivir vidas piadosas está en Cristo, y en que vayamos a Él constantemente, dependiendo de Él, reconociendo que solo en Él podemos vivir vidas que le agraden, solo en Él. Y la realidad es que podemos ser duros con los discípulos. Tal vez se ha escuchado como que he sido duro con los discípulos porque abandonaron a Jesús. Pero la triste realidad es que nosotros caemos en lo mismo más de lo que nos gustaría admitir. Y un ejemplo de esto, podríamos decir muchos, pero creo que uno muy relevante es que cuando nosotros pecamos, al hacerlo, estamos negando que Jesús es Señor. O sea que negamos que lo que Él dice es la verdad. Hacemos a un lado su voluntad para hacer lo que nosotros queremos, lo que nos beneficia, lo que nuestra carne pide. ¿No es acaso lo mismo que hicieron los discípulos? Preferimos nuestra opinión
de lo que es mejor y dejamos a un lado lo que Jesús quiere de nosotros. Que el Señor nos ayude a humillarnos y reconocer que su camino es mucho mayor, mucho mejor que nuestro camino, que nuestra opinión. En este pasaje vemos clara la gracia y el amor de Jesús, que lejos de reclamar a sus discípulos por lo que estaban a punto de hacer, abandonarlo, Él les dice en amor que volverían a verlo, a pesar de su negación. No solamente los amó, sino que también los usó para predicar su evangelio por todo el mundo conocido. Y gracias a su predicación el evangelio ha llegado hasta esta ciudad, hasta aquí, a Mexicali. Él los usó para su gloria. Eso debe de darnos esperanza. Nos deja claro que el cristianismo, que el evangelio no es para los perfectos, los que tienen todo bajo control, los que se creen dueños de su destino, sino es para los que reconocemos que no podemos solos, que somos débiles, que somos pecadores y que sin nada que ofrecer confiamos en un Salvador que es fiel, misericordioso, amoroso, que nos perdona y nos da de su gracia, porque Él pagó por nosotros en la cruz. Y a pesar de nuestra debilidad, nos usa para su gloria. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este mensaje es para enfermos, es para pecadores. Dios obra a través de hombres y mujeres pecadores que se arrepienten y reconocen a Jesús como su única esperanza. Y Pedro es un muy buen ejemplo de esto. Pedro, quien negó al Señor 3 veces, se arrepintió de ello, fue restaurado y Dios lo usó para establecer su iglesia, lo usó para su gloria. Jesús restauró a Pedro, Él no lo abandonó. Y si ustedes leen Hechos de capítulo 1 al 8, se van a dar cuenta de lo importante que fue Pedro para que el evangelio fuera predicado, para que muchas personas vinieran al conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador, y para que el evangelio fuera conocido, en todo el mundo conocido. Después de que Jesús resucitó, Jesús dijo unas palabras a Pedro en Juan 21. Y es uno de mis pasajes favoritos en la Escritura. Pedro, tal vez cuando Jesús le estaba diciendo estas palabras, recordaba su mirada que lo llevó a llorar amargamente. Juan 21, 15 al 19, se los leo, pongan mucha atención. Esto es después de que Jesús resucitó y encontró de nuevo a sus discípulos. Dice: cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aquel que negó a Jesús fue a quien Jesús le encargó apacentar a sus ovejas, a cuidar a su rebaño, a su pueblo amado. Aquel que fue infiel,
Jesús lo usó para cuidar a su pueblo. Ese pueblo que Jesús ama y por quien Él iba a entregar y entregó su vida en la cruz. Jesús le dice, sígueme. No le dice, vete de aquí, le dice, sígueme. Sígueme. Las cosas se tratan de Jesús. No hay jactancia, no hay orgullo en nosotros, sino que Él es quien nos da la gracia y el poder para seguir su camino fielmente. Nuestra esperanza está en Él y es por su gracia con la que podemos alejarnos de nuestro pecado y ser usados para su gloria, ser restaurados. Y si tú sientes que has caído en el hoyo de tu pecado, que estás alejado de la voluntad de Dios, este pasaje es para que te des cuenta de que tu pecado no está fuera del alcance del Salvador. Eso no está fuera de lo que Él puede perdonar. Humíllate delante de Dios, dale la espalda a tu pecado y ve a Jesús. Él está dispuesto a darte de su gracia para restaurarte. Él promete no echarnos fuera. El salmista dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Él es accesible y comprensivo para aquellos que van a Él arrepentidos de su pecado. Jesús amó y perdonó a los que le abandonaron. Y Él nos ama sin merecerlo. Si tú no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, contempla este amor. Confía en Jesús, porque no hay esperanza en ti mismo, no hay esperanza en ti misma, ni en tus obras. Solo confiando en Cristo, arrepintiéndote de tu pecado, es que puedes acercarte a Dios y tener vida eterna. Jesús fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. Tenemos la certeza que el día que estemos delante de Dios, tendremos a nuestro abogado a nuestro lado, a Jesús, ya que nuestro castigo fue cargado por Él y Él es nuestra justicia. Ahora nos presentaremos vestidos en su justicia, no en la nuestra, que no hay ninguna, sino en Él, y podemos estar seguros que esto será así. A.W. Tozer dijo que Jesús sabe lo peor de ti, así como lo sabía de sus discípulos. Sin embargo, Él es quien más te ama en todo el mundo. Él sabe lo peor de ti, sin embargo, Él es quien más te ama. El amor de Cristo, en ese amor veamos sus brazos abiertos para nosotros y confiemos en Él. Confiemos, ya que esto es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra, Señor. Te agradezco porque no se trata de nuestra fortaleza o de qué tan fuertes seamos, sino de que en realidad somos débiles. Te pido, Padre, que el orgullo no se levante en nosotros, Señor, pensando que nosotros podemos solos, sino que en todo momento vayamos a ti. En todo momento confiemos en que tú eres quien nos da el poder para obedecerte, Señor, y para mantenernos en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para darte gloria y que como iglesia, Señor, podamos reconocerte a ti como nuestra única esperanza y que no hay nada en nosotros que podamos ofrecer, Señor. Ayúdanos y glorifícate en nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias